Este es mi top 5 de mejores películas mexicanas de 2025. En quinto lugar, No nos moverán, de Pierre San Martín. Esta fue la película elegida para representar a México en busca de una nominación al Oscar, una película que empezó a hacer ruido desde 2024 en su paso por el Festival de Guadalajara hasta llegar a estas instancias de ser elegida como la representante de México en el Oscar, que finalmente no logró la nominación, pero sí creo que es una película que dio mucho de qué hablar, que causó mucho en la gente en que la vio, que habla de un tema importante para la historia de México como lo es el 2 de octubre, una historia de venganza sobre una mujer de la tercera edad que está buscando vengarse de un militar que le quitó la vida a su hermano, pero evidentemente llegando la hora de la verdad se empieza a dar cuenta de que ha perseguido esta idea de venganza durante toda su vida. Una película que fue muy aclamada en los premios, ganó el Ariel a Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Original y Mejor Ópera Prima, incluso por encima de Pedro Páramo. Entonces es una película muy importante de este año, más allá de que haya conseguido o no la nominación al Oscar. Es una película que, insisto, en que dio mucho de qué hablar y que además, a pesar de ser una película que habla ahí de un tema oscuro y escabroso en la historia de México, lo hace a través de la comedia negra también. Tiene momentos muy divertidos, tiene momentos sobre todo también muy memorables con este personaje de Siddhartha interpretado por José Alberto Patiño, que lo hace espectacularmente bien, y Luisa Huertas ni se diga. Sí, es una de las mejores películas del año, sin duda. Esta es una de las películas que yo el año pasado mencioné para tenerla en el radar en 2025, y ahora que la gente ya la pudo ver, pues creo que se puede ampliar mucho más esta conversación, sobre todo después de su paso por cines, de su paso por los premios, y ahora el 31 de diciembre va a estar disponible en Movie, así que ya no hay pretexto para no verla. No nos moverán, de Pierre San Martín, imperdible. Número 4, Frankelda, de los hermanos Ambriz. Otro fenómeno de masas, un fenómeno de taquilla que le hace muy bien al cine mexicano, porque además es una película muy arriesgada, película animada, película stop motion, la primera película stop motion en la historia de México, película sí para niños, pero bueno, que puede ver toda la familia. Entonces es un logro muy importante para el cine, para la animación, con esta historia de la escritora fantasma que se mete al mundo de los sustos con sus propios monstruos y se empieza a perder esta línea entre lo real y lo onírico. A mí me parece muy espectacular porque quizá la propuesta narrativa podría no ser tan sólida, podría no convencer a tanta gente. Mucha gente piensa que es una película muy enredada, pero creo que es una película que también es muy valiente en contar este tipo de historias, porque podría irse por la salida fácil, una historia muy redonda, muy digerible y ya está, olvídate. Y no, los hermanos Ambriz hacen una apuesta muy arriesgada y muy valiente en tener una película de este tipo, tan artesanal. Este proceso con el que se hizo la película es impresionante y el resultado es simplemente espectacular. Como siempre, es una película, es un fenómeno, sobre todo cuando se vuelven este tipo de fenómenos tan grandes. Tiene muchísimos detractores, habrá quien diga que no es lo que le venden. Está bien, si no te gusta, está perfectamente bien, pero eso no quita que sea una grandísima propuesta y sobre todo que le dé muchísimo valor a lo que se está haciendo en México, no solo en la animación, sino en el cine mexicano en general. Así que Frankelda, indiscutible, tiene que estar en el top. La puedes ver ya en HBO Max. ¡Soy Frankelda! En número 3, Autos, Mota y Rock and Roll, de José Manuel Cravioto, protagonizada por Emiliano Zurita y Alejandro Speitzer, con esta historia de comedia sobre un par de amigos que cuentan cómo surgió el Festival de Avándaro en los 70, todo contado a través del formato de falso documental. Alguien más los está grabando y de pronto dan entrevistas, de pronto incluso hay pietaje original de la época metido en la película, lo cual es espectacular, porque además la edición, la música y toda la construcción de la película de pronto te hace sentir que tú estás en el Festival de Avándaro. Eso es algo que a mí me impactó mucho al momento de estar viendo la película, sin dejar a un lado sobre todo también que es una comedia, pero es una comedia muy bien lograda, muy graciosa, que tiene también chistes muy memorables, y creo que es una de estas propuestas o una de estas películas que solo por el género no
no van a causar más. La comedia es muy desprestigiada, no es un secreto. También creo que sucedió un poco sin haberla visto, que mucha gente le hizo el feo, pero creo que una vez que le das la oportunidad te das cuenta de la grandiosa película que es Autos, Mota y Rock and Roll. Y a lo que quiero llegar es que solo porque es de comedia, pero creo que los actores están para el Ariel, la fotografía está para el Ariel, el guión está para el Ariel, la edición está para el Ariel. Ojalá que una película de este tipo sea considerada para los premios. Sería muy importante porque es una película muy impresionante y muy bien lograda en todos los aspectos. Así que Autos, Mota y Rock and Roll, imperdible en Prime Video. No se vayan a drogar, mijo. En segundo lugar, El Buen Salvaje de Santiago Moar. Una película que pasó medio desapercibida, también es una comedia, pero una comedia muy diferente. Este tipo de cosas se ven muy poco en México. Es una película protagonizada por Nayan González Norvin, Darío Yazbek, Andrew Leland, Manuel García Rulfo y demás, con la historia de un par de artistas gringos que, buscando inspiración en México, se van a vivir a un pueblito, ahí a una casa, a un Airbnb, con esta idea romantizada sobre México, ¿no? Y sobre cómo México les va a traer inspiración, sobre la calidez del mexicano y tal. Y obviamente se empiezan a meter en diferentes problemas, desde ser estafados por los vecinos del pueblo hasta llegar a ser una película con un narcotraficante. Es absurda, pero es absurda en el mejor de los sentidos. Es su intención ser absurda. Es un tono de comedia al que a lo mejor le cuesta un poquito entrar al espectador, conectar con ella, pero creo que una vez que sabes de lo que se está tratando, que sabes lo que te está queriendo decir, es una comedia increíblemente bien hecha, muy disfrutable, muy bien lograda, muy bien actuada. También sé que son actores que tienen muchos detractores, sobre todo Darío Yazbek, pero creo que lo hace perfectamente bien, como Don Chelo, el narcotraficante del pueblo, y Nayan González Norvin también lo hace increíble después de su paso por Corina. Buen Salvaje es una de las películas que más me han gustado de ella, entonces creo que es una de estas películas que, una vez más, me da mucha pena que haya pasado tan desapercibida porque llegó a pocas salas, porque es una comedia que no sabes muy bien cómo vender, cómo transmitir, cómo hacer que conecte con el público, pero creo que debería haber más de estas comedias en México, creo que deberían ocupar más lugares, creo que deberían mostrarse más y creo que recibió muchísima menos atención de la que merecía, al punto de que ni siquiera la he visto en plataformas, ni siquiera está en renta. Entonces no me gusta hacer estas cosas de meter en las listas las películas que no se pueden ver, que no se pueden buscar, pero es una de las mejores películas que yo vi en este año y ojalá que llegue pronto a plataformas. Buenos días. Buenas tardes. Por si no nos veo al rato. Buenas noches. Y en número 1, Las locuras de Rodrigo García, que está disponible en Netflix. Otra de estas películas que creo que esta sí dio mucho más de qué hablar. A lo mejor su estreno fue medio fugaz o su conversación fue muy fugaz y la previa fue como que se gestó mucho más el hype sobre la película. Es una película sobre historias entrelazadas que suceden en la Ciudad de México con mujeres a punto de un breakdown mental o retratando diferentes problemáticas femeninas en diferentes escenarios de la ciudad, todas ancladas con el personaje de Cassandra Changuerotti, que está recluida en su casa con libertad condicional y hay un conflicto con su padre por lo que sucedió, por lo que hizo y por lo cual no la deja salir, y todas las historias se conectan a través de ella. Es drama, pero también es comedia, es oscuridad, pero también es luz. Es una película muy completa, no es una película redonda de narrativa convencional, no solo por las historias entrelazadas, sino por la presentación y por el final, porque es un final abierto, es un final que te deja con dudas, es un final que te deja con conversación, pero creo que es una película muy valiosa de ver, sobre todo es una película que te deja con muchísimas reflexiones respecto a la que acabas de ver. Y además es una película muy entretenida, con la que te la pasas muy bien y una película muy recomendable. Ya hablamos de ella en el podcast, ya hablamos de ella en la review, entonces no me voy a extender mucho con Las locuras. Tiene actuaciones impresionantes, dignas de premios. Cassandra Changuerotti está impresionante, así que Las locuras, sin duda, la mejor película mexicana de 2025. Me tienen miedo. Adoro.
hasta aquí la lista de mejores películas mexicanas de 2025. Dime qué te pareció, dime cuáles viste, dime cuáles no viste, dime si hay alguna que viste que no haya estado en la lista. Estas listas son la prueba de que el cine mexicano es todo un espectro, de que es muy diferente entre sí, de a pesar de a veces encasillarnos en ciertos géneros, en el terror, en la comedia, en el drama, incluso dentro de los géneros, hay cosas muy diferentes, las películas son muy diferentes entre sí. No recuerdo una de la lista que sea igual a otra, entonces creo que eso se me hace muy valioso. Es una gran muestra del grandísimo panorama que existe dentro del cine mexicano, así que hay que seguirlo viendo y nos vemos en 2026 con más cine mexicano y con muchas más pelis.